¿Cuántas veces, cuántas veces hemos empezado a dar una orden así, tranquilos, relajados? Bueno, una de las partes importantes de las empresas es la comunicación. Sí, justamente la comunicación. Y no porque sepamos hablar significa que lo hacemos efectivamente. Es importante que siempre que nos vamos a dirigir a un público, y recuerden que el público puede ser de una persona a miles, ¿sí? No importa cuántos sean, siempre y cuando tengas una comunicación. A veces tenemos que darle, no sé, instrucciones al chofer, al de la cocina, a nuestro gerente, a nuestro director. Tenemos que dar una instrucción y si nosotros empezamos y nos vamos cabizbajo o hablamos de una forma de muy despacito, pues no va a servir. Así tan sencillo, no va a servir. Nuestra comunicación tiene que ser directa, fuerte y efectiva, con fuerza, ¿sí? Algo que siempre, siempre tiene que impactar. Y una de las cosas importantes es primeramente que debe de ser de forma oportuna. No que como el dicho, ¿no? Le vas a reclamarle al peluquero 3 meses después de que te cortó el pelo y le dices, oye, me lo dejaste largo. No, eso no es oportuno. Tiene que ser en el momento y de una forma en su tiempo, ¿sí? Con una forma oportuna, no en el momento en que llegues. Muchas veces me ha tocado platicar que de repente estás con un cliente y uno de tus subalternos la riega y te pones a regañarlo ahí. No, eso no es un tiempo ni es la forma. Primeramente puedes hacer una corrección. Mira, fíjate, como dice Juan, muy bien, pero mira, en este parte no aplica por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Qué es lo que haces? No es que le estás relegando ni estás regañando a tu subalterno, simplemente estás corrigiendo la plana y te estás llevando a la conversación, interrumpiéndolo de una forma amable. Nada de que, no, 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 cállate tú, no, no sirves. No, acuérdate, tiene que ser en tiempo y forma para que la gente lo entienda. Tiene que ser sencillo y con claridad, así tan sencillo, muy sencillas las cosas. Oye, es que la regaste, cometiste un error. Ah, bueno, ¿sabes qué? Mira, ahorita por lo pronto no tenemos chance de ver por qué sucedió, pero ¿qué te parece si lo corriges y ya? O ¿sabes qué? Haz esto y esto y luego hablamos, no te mortifiques, no pasa nada, pero solucionarlo de inmediato. ¿Ves? Esa es una forma donde el receptor lo entiende rápido y lo ejecuta. No está ahora sí que le hagas una letanía donde a final de cuentas no te entendió, no supo y a final de cuentas no sabes si cometió un error o solamente te enojaste. Entonces ahí tiene que ser pues de una forma muy sencilla y tiene que ser muy clara, que quede en evidencia que hay un error y que la estás corrigiendo. Y eso es todo. Debes tener una integridad. Esto de la comunicación, que la comunicación tenga integridad, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque a veces nos toca a nosotros como emprendedores, como empresarios, nos toca lidiar con dos cosas. Llega de repente el cliente y empieza a decirte, oye, pues es que no me están atendiendo, tu trabajador hizo esto y esto y esto, y empieza bien enojado y empieza a hacer, primeramente, solucionalo de tal forma que en un momento dado puedas librar y tener la certeza de no haber acabado con un cliente, pero también no llevarte entre las patas a tu empleado. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar la versión de él. No todos los clientes tienen la razón. No todo lo que dicen es cierto. Tú tienes que controlar
esa parte. Y eso pues lleva, no es más que parte de la educación y de la madurez como empresario. Tienes que controlar tus emociones y ver, oye, cuál es la versión tuya, cuál es la versión del cliente, cuál es la versión del trabajador y de esos tomar la mejor decisión. A veces, créeme, a veces nos ha tocado decirle a los clientes no, no, así de simple, porque no nos convienes. Así de simple. O sea, no todos los clientes son para nosotros. Hay gente que no puede pagar, pero hay gente que no quiere pagar. Esa es la diferencia. Entonces, pues es tan sencillo decirle adiós. Entonces, la comunicación tiene que ser integral. Tienes que revisar todos los puntos y de ahí tomar la decisión. La decisión, perdón. Tienes que utilizar y tienes que aprovechar la comunicación informal. Acuérdate que todas las empresas, todos los negocios tenemos un radio pasillo. ¿Qué es el radio pasillo? Pues es la comunicación que hay informal, que es con los cuates, que son los chismes de la oficina, que son ya sabes que hay siempre una persona que siempre tiene mucha comunicación con todos y cuando le dices algo, prácticamente en menos de 30 minutos ya todo el mundo está informado. Bueno, puedes utilizar esas vías, ¿sí? De una forma. Me tocó, a ver si les voy a platicar un poquito. Nos tocó una decisión de unas personas que teníamos que hablar con los trabajadores y los trabajadores había alguna rispidez, no había mucha tranquilidad, más porque esta persona con la que se estaba hablando, que el director le estaba pasando los datos, pues era la principal chismosita de la oficina. Entonces todo lo mandaba a medias. Entonces, y uno de los errores que no me había contado el director es que yo toda la información que le pasaba se la enviaba por correo, pero nunca me había dicho que él no leía los correos, que esta persona se los leía. Entonces, cuando hago una junta con el director me dice, oye, ¿sabes qué? Pero es que cómo sabe demasiado. Le digo, no puedo entender cómo tenemos una contrarreacción antes de llegar, si se supone que nada más tú y yo lo sabemos. ¿Qué les estás diciendo? Dice, no, yo ni siquiera he tomado el tema. Entonces le digo, ¿cómo lo saben? Le digo, toda la información te la mando por correo. Y ahí fue donde saltó y dijo, ¿sabes qué? No, toda la información la lee ella antes y luego después me la manda. Ah, bueno, pues así tan sencillo. Le dije, bueno, vamos a hacer una técnica, voy a enviar un correo, te voy a enviar un correo, pero diciéndote y cambiándote la estrategia. No le hagas caso, voy a utilizar Radio Pasillo. Y justamente mandé un correo para que se modificaran algunas cosas. Le dio tanto miedo a esta persona que leyó que se abrieron todos los trabajadores, empezó a chismearle a todos de que iban a estar mal las cosas, de que no les íbamos a pagar y de repente se abrieron todos. Entonces ya pudimos llegar a una negociación. No es lo único que hicimos fue abrir y utilizar esa información, esa vía de comunicación informal, que era Radio Pasillo. Tener una conclusión es importante que cuando comuniquemos algo, tener una conclusión, que lleguemos a algo. No, no es nada más es hablar por hablar ni decir por decir. Si tú vas a regañar a alguien, no te lo recomiendo regularmente, yo no lo hago, yo no regaño. Si veo, hago un esquema que les digo, oye, esto no puede pasar porque esto y esto es lo que puede llegar a pasar. Si llega a pasar otra vez, bueno, pudiéramos tomar ahora sí que acciones más fuertes. ¿Qué pasa con esto? Pues así de simple. O sea, le estoy dando una conclusión y le estoy diciendo, bueno, esto se acabó. ¿Sí? Esto no puede seguir pasando por esto y por esto. Pero ya tienen el receptor, ya sabe qué es lo que va a pasar si vuelve a cometer ese error o tiene algún descuido. ¿Sí? La difusión es importante para que haya una comunicación efectiva, que ésta se difunda.
¿sí? Pero que se difunda a todos los rincones. Imagínense que quiero decirles yo que el próximo 7 de julio nos vamos a ir todos de vacaciones. Pues tiene que ser tan efectiva que le llegue a la personal de limpieza como a los directivos. Entonces es importante que siempre haya una parte de comunicación. Nosotros como directores, como dueños de empresas, tenemos que dar la batuta, ¿sí? De lo que va a pasar y todo mundo tiene que saber, ¿sí? Recuerden que tan importante es la gente que nos limpia la oficina hasta el director más alto de tu empresa. Todos son tan importantes y nos sirven para hacer dinero. La otra es que seas creativo, ¿sí? Tienes que garantizar que esa creatividad sea confiable, que realmente haya una forma de comunicarte. Hay gente que, por ejemplo, a mí me ha tocado a la gente de mercadotecnia que nos mandan flyer cada mes y donde nos dicen, oye, el cumpleaños de fulanito de tal es la empresa está utilizando esto a nivel nacional, se están haciendo estos cambios y yo creo que aquí pudiéramos entrar nosotros. Entonces, es una forma de comunicarnos de una forma creativa. Hay un, hay una, hay un Facebook, ¿sí? No recuerdo ahorita el nombre, un Facebook que es personal para una organización, donde se suben los cumpleaños, donde se suben los avances, de repente el mismo director o el mismo gerente hace entrevistas, a veces se hacen entrevistas al mismo personal o de repente nos toca algún mentor, entonces hacemos videos, nos toca, por ejemplo, en una de las empresas donde yo implanté un esquema de comunicación en en este Facebook, que es un Facebook personal de la empresa. ¿Sí? Entonces, ahí nada más se puede comunicar la empresa y suben. Y por ejemplo, oye, que fulanita de tal cumplió años, ¡pum! Oye, que se lograron ventas con esta empresa o se cerró un negocio con esta empresa, ¡pum! Entonces, ¿para qué? Para darle certidumbre, para que vea que la gente, que hay comunicación, que se sientan unidos, que lo pueda subir. A veces de repente nos toca, oye, ¿sabes qué? En común vamos a ayudar a un compañero, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues estamos creando, estamos mandando información comúnmente. Imagínate para una empresa que tiene 2,000, 3,000, 4,000 o 20,000 empleados, pues es muy difícil comunicarse con todos. Entonces tienes que ser creativo. Es importante. Entonces recuerda que los requisitos de una comunicación efectiva es que sea oportuna, que sea sencilla y con claridad, que tenga integridad, que se aprovechen las vías de comunicación formales e informales, que tenga una conclusión, que tenga una difusión a todos y que sea creativa, porque es importante que todo el mundo sepa, pero de una forma que no tiene que ser completamente cuadrada, no tiene que ser por escrito, ya olvídense de los escritos. A veces nos toca el mismo RP de las empresas, pues hacen entrevistas a los empresarios, entrevistan a sus clientes, entrevistan a asesores, donde vienen y dan alguna comunicación y que dicen, oye, esto vale la pena para todos, entonces pues meten ahí o de repente hacen un pequeño periódico digital donde cada mes se manda información. Entonces es importante para que tengas una comunicación efectiva. Un fuerte abrazo a todos, que Dios me los bendiga, suscríbanse a nuestro canal, si te gustó este video, regálame un like por favor y compártalo para que más gente sepa sobre la comunicación efectiva y algunos temas empresariales. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga.